Les voy a presentar el tema Real-Time Exomonitor, Biomechanical Tracking for Rehabilitation. Para entender un poco el porqué de este proyecto, tenemos que entender ciertos elementos que existen en nuestro país como tal en México. El 6.8% de la población mexicana vive con discapacidad, por lo tanto hay una alta demanda de soluciones accesibles. El 64% de los pacientes no completa sus sesiones por cirugía. Estamos hablando de rehabilitación después de una operación quirúrgica de una gran complejidad. 88% de la adherencia inicial tras una fractura de cadera para poder mejoría con rehabilitación cae significativamente con el tiempo. Instrumentos de medición de parámetros como la ROM, como el goniómetro, introducen una variabilidad de interobservador mayor a 5 grados, lo que limita la objetividad del seguimiento. Y los métodos tradicionales de rehabilitación son repetitivos, llegan a ser poco motivadores y algunos no tienen registro continuo del progreso de los pacientes. Para nuestro proyecto utilizamos una metodología en 5 fases. La primera fase fue una investigación teórica en la que analizamos el estudio del arte, qué proyectos se habían hecho similares y cómo se habían realizado, cuáles eran los procesos que teníamos que seguir para el análisis correcto de las articulaciones, cuáles eran las disposiciones biomecánicas del cuerpo y de las articulaciones que estábamos midiendo, dónde teníamos que colocar nuestros sensores. Todo eso, en su conjunto, fue nuestra investigación para poder desarrollar el proyecto como tal. Hicimos un diseño previo del sistema, o sea, un esquema en el que teníamos cómo iba a estar planteado el sistema, cómo se iban a comunicar sus partes y qué elementos iban a incluir, dentro de los cuales estaba el exoesqueleto, qué microcontrolador íbamos a utilizar, que es una de las decisiones más complejas que se pueden elegir al momento de hacer un proyecto de este estilo, eh, qué sensores se iban a utilizar para la medición de los ángulos, qué arquitecturas se iban a utilizar para realizar como tal el proyecto, arquitecturas en referencia dentro de la aplicación y su uso, y qué es el tipo de servidor se iban a utilizar. Después se hizo una construcción y ensamblaje del proyecto como tal, que se creó todo el firmware, se desarrollaron los códigos, cómo se iban a ejecutar las mediciones, cómo era el proceso de medición. Utilizamos filtros Kalman y filtros complementarios, estos para poder suavizar el movimiento y poder obtener una mejor calidad como tal de los movimientos y poder procesarlos de manera correcta. Y cómo íbamos a enviar la información a través de nuestro servidor a Mongo, que es nuestro servidor principal donde se almacenan nuestros datos, nuestra base de datos, y cómo estos iban a interactuar con el avatar de Unity y cómo iba a generarse la pipeline de Machine Learning para que el fisioterapeuta pudiera interpretar los datos como tal. Se realizaron pruebas y ajustes, tuvimos que realizar pruebas para saber si el funcionamiento de los sensores era el correcto y nosotros estábamos teniendo como tal los datos exactos que se necesitan y realizar ajustes en cuanto a la latencia, que es uno de los problemas más grandes que se hay al realizar elementos de este tipo o proyectos de este tipo. La latencia es un problema muy común. Eh, ¿Cuántos paquetes iban a enviar? ¿Cuál era la frecuencia de envío de datos y las articulaciones que se tenían que medir? Y la validación clínica y difusión. Estamos en proceso de hacer pruebas clínicas completas. Ya hemos hecho pruebas piloto con pacientes, pero necesitamos realizar unas pruebas clínicas con una mayor cantidad y flujo de pacientes para obtener cómo se interactúa nuestro proyecto o cómo se comporta con un gran flujo de pacientes. Nuestra arquitectura es un sistema de adquisición que se basa en sensores MPU 6050 a través de una arquitectura I2C de comunicación a un SP32 que usa filtros complementarios Kalman y envía la información a través de una frecuencia de 20 Hz. Nuestro canal de transmisión es una red Wi-Fi de 2.4 Hz y se envían a través de canales UDP en puertos específicos de los dispositivos que estamos utilizando. Esto se envía a un servidor Flask en Python, que este mismo servidor es el que obtiene esta información y la envía a nuestra base de datos, que es Mongo. Al mismo tiempo, esta información también se está enviando a Unity para que podamos, como tal, al mismo tiempo ver el feedback del movimiento del avatar.
Y se generan los pipelines en Machine Learning para que se procese la información y sea más accesible y más fácil de interpretar. Nuestro stack tecnológico, dentro de la capa de hardware la capa de hardware, tenemos a los sensores y nuestro ESP32 con comunicación I2C. La telemetría en vivo, que como dije se hace en un puerto UDP, que en este caso usamos el puerto 8080, que es el mismo para Unity como para la base de datos. Tenemos una capa de software en Unity que se hace con los lentes Meta, que es 3 en este caso, pero sirve cualquier tipo de lente que tenga funcionalidad de Mixed Reality. Usamos un hilo UDP que envía los datos, entonces Unity capta estos datos, los obtiene, los procesa a través de un scripting en C Sharp, y este scripting hace dos cosas. Una, obtenemos valores de ROM, nuestras repeticiones y el tiempo que está progresando el paciente en esta sesión, que se almacenan, que se muestran y se almacenan en la interfaz y de ahí se envían de regreso al cuando el paciente da a finalizar la sesión y se envían a través de la web. Y otra, que es que el avatar interpreta estos datos que se obtienen de ángulos y los ejecuta en tiempo real para que el paciente pueda tener un feedback correcto de cómo está realizando el movimiento. Estos se envían otra vez de regreso hacia el puerto 8080 y con esto se interpretan en el servidor de Python y ya se genera el pipeline completo. En esta gráfica pueden ver eh, cómo están cada una de las articulaciones, cadera, rodilla y tobillo, y cómo los sensores obtienen las señales, que en este caso son de X, Y y Z. Cada color representa a una específico que es X, Y, Z y cada articulación en específico. Aquí podemos ver los resultados de un paciente piloto en el que le medimos los ángulos de la cadera, rodilla y tobillo. Ahí lo pueden ver el ROM promedio, cuál fue su ROM mínimo, cuál fue su ROM máximo, el porcentaje de rango normal, que hace referencia a un criterio, un parámetro establecido por el fisioterapeuta, y cuánto tiene que tener de valor en ROM específico. Si está dentro de ese parámetro, lo marca en 100%. Si no está dentro de ese parámetro, lo marca como 0%. Pero son valores establecidos por el fisioterapeuta. ¿Cuánto porcentaje óptimo de movimiento realizó? De una serie de movimientos en donde hay un criterio establecido y un valor umbral, ¿cuántas veces logró llegar y pasar el valor umbral y cuántas veces no lo logró de la cantidad de repeticiones que hizo? ¿Cuántos ciclos hizo? La tendencia hace referencia a cuánto de los movimientos que hizo, en referencia a cuántos movimientos hizo y de qué movimientos hizo, cómo se iba la tendencia de la gráfica, cómo iba la regresión. Si la regresión va en caída, significa que hizo una tendencia negativa y está haciendo un retroceso en la rehabilitación, significa que la rehabilitación, en lugar de estar haciendo progreso, el paciente poco a poco está perdiendo ese progreso, está haciendo un retroceso. Y si es positiva, o sea, si la regresión va hacia arriba, significa que el paciente está progresando conforme la sesión. Aquí podemos ver unas gráficas que nos arroja el Papeling. Estas gráficas muestran cada repetición que hizo, cuánto ROM hizo, la regresión y los valores umbral. En esta podemos ver las repeticiones y el movimiento ROM del paciente piloto en cadera, rodilla y tobillo. Y abajo podemos ver las repeticiones, los ciclos que hizo, si hizo el ciclo completo o no en las repeticiones que hizo. Aquí podemos ver como tal, nuestro exoesqueleto. Y esta es una imagen de nuestro avatar y nuestro canvas ya funcionando, donde podemos ver que el avatar como tal ejecuta los movimientos y también puedes poner modos de demostración y puedes finalizar como tal el ejercicio. Puedes ver las metas que tienes para lograr, las repeticiones y el tiempo estimado. Como resultado, logramos una frecuencia de muestreo estable de 20 Hz durante toda la sesión. Logramos reducir la latencia a menos de 500 milisegundos. Logramos obtener el valor de las tres articulaciones sin que ninguna interfiera con la otra. Obtuvimos una buena respuesta en el envío de datos a través de HTTP. Logramos generar los documentos por sesión. Generamos 600 registros por cada sesión que se realiza, 10 muestras por tres articulaciones por 20 paquetes cada una. Y logramos generar un pipeline de Machine Learning con un ROM calculado correctamente y un reporte que se genera en PDF para interpretación del fisioterapeuta.
Algunos de los trabajos, algunas mejoras que queremos hacer para un trabajo futuro es una ampliación funcional, o sea, extender el sistema para monitorear ambas extremidades inferiores. Como tal, nuestro exoesqueleto solo monitorea una extremidad, o sea, estamos monitoreando una extremidad inferior, ya sea derecha o izquierda. Pero una gran ayuda sería poder monitorear las dos extremidades al mismo tiempo. Poder incorporar perfiles de cada paciente específico o de un paciente específico a la interfaz para adaptar la rehabilitación a necesidades específicas. Esto sería muy útil en dado caso de que tengas una enfermedad específica para un paciente determinado y poder saber cuánto tiene que progresar en un cierto periodo de tiempo. Optimizar el pipeline para incluir métricas adicionales de desempeño funcional y integrarlo a plataformas de telemedicina y sistemas de historial clínica electrónico. Eso podría ser una gran implementación y mejora a este sistema. En conclusión, logramos diseñar un sistema que logra medir en tiempo real los ROMs de los pacientes en rehabilitación con bajo costo y una portabilidad, que al fin y al cabo la portabilidad es una cosa muy importante en proyectos de rehabilitación. Usamos sensores IMU y multiplexores junto con filtros y complementos para obtener estimaciones angulares estables a 20 Hz, mientras que la visualización dual de gráficas en tiempo real y del avatar ofreció un Figma muy motivador para el paciente. Y pues muchas gracias, eso sería todo.